Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a realizar un proyecto de análisis utilizando el software de ArcInfo Workstation. Para realizar un proyecto de sistemas de información geográfica en cualquier software, primero tendremos que definir el proyecto y establecer qué limitaciones vamos a tener en cuenta para realizar dicho proyecto. Tendremos que obtener las bases de datos, tanto gráficas como alfanuméricas, analizar los datos, estructurar qué operaciones de análisis vamos a utilizar y, por último, presentar los resultados. En este proyecto la presentación de los resultados no se va a enseñar, pero sí que lo que vamos a hacer es ver los pasos desde definir el proyecto hasta analizar los datos. Nuestra definición del proyecto sería la siguiente. Hay un municipio donde va a construir una carretera y para ello vamos a tener que expropiar terrenos. Los terrenos van a tener que estar a menos de 600 metros del eje de la carretera. Además, se ha hecho un estudio y se ha comprobado que existen unos puntos de interés también en ese municipio y hace que el suelo incremente su valor si se encuentra a menos de 400 metros de ellos. El valor del suelo viene determinado por el uso que tenga ese suelo. Entonces, los herbáceos de secano los pagaremos a 1.000 euros por metro cuadrado, el matorral a 500 euros, el bosque a 750 euros y la viña a 1.200 euros. Lo que se pretende al final del todo es obtener una cobertura o una capa con los suelos teniendo en cuenta los precios obtenidos en el apartado anterior. Pero además van a tener en cuenta que pueden estar afectados totalmente o parcialmente tanto por la carretera como los puntos. Entonces vamos a tener estas siguientes premisas. Si el suelo está totalmente influenciado por la carretera, es decir, vamos a expropiar toda la totalidad del suelo y parcialmente por la influencia del punto, lo que haremos es a la indemnización utilizada en el paso anterior le añadiremos 2.000 euros. Si la influencia es total en la carretera y también total en los puntos, es decir, ha caído el suelo en el buffer de la carretera y de los puntos a la vez, incrementaremos en 3.000 el precio de la indemnización y si es parcial en la carretera y total en los puntos en 1.500 y si lo que vamos a hacer es expropiar de manera parcial un suelo por carretera y por puntos, lo incrementaremos en 1.000. Por lo tanto, nuestras limitaciones vienen dadas por, primero, encontrar terrenos que se encuentren dentro del área de influencia de los 600 metros que nos ha dado la carretera. Tenemos que encontrar también terrenos que se encuentren dentro de la influencia de los 400 metros de los puntos de interés. Y además debemos de conocer los usos del suelo para poder asignarles un valor de indemnización. En este momento tendríamos que obtener los datos. Nuestros datos van a ser unos datos sencillos que vienen en formato shapefile y nos van a dar una capa de cultivos para saber qué tipo de usos del suelo tenemos, que va a ser poligonal, una capa de carretera donde se muestra el eje de la carretera y los datos cartográficos de los puntos de interés para ver luego las áreas de influencia. En esta transparencia podéis observar que aquí tendremos los usos del suelo, tendríamos 4 puntos de interés y tendríamos el eje de la carretera en rojo. Los pasos que seguiríamos para realizar el análisis, primero que nada, sería pasar todos nuestros datos, tanto los puntos, las líneas como los polígonos, a formato de cobertura, que es el formato del software a utilizar, del software ArcInfo. Luego añadiríamos datos a nuestra tabla de cultivos, ya que queremos obtener precios y indemnizaciones. Nos han explicado que dependiendo del uso del suelo va a tener un precio y hay que multiplicarlo por los metros cuadrados. Luego necesitamos tener un campo en la base de datos que sea un entero donde pondremos el precio de los euros y un campo flotante que es que calculará la indemnización. Debemos realizar las dos áreas de influencia, es decir, vamos a hacer 2 operaciones de buffer, una de 600 metros con carretera y una de 400 metros con los puntos de interés. Y seguidamente vamos a ver cuáles serían los pasos que deberíamos de realizar para saber si un suelo, si una cobertura de polígonos está totalmente o parcialmente afectada por un buffer. En este caso vamos a coger el buffer de carreteras. Primero lo que haríamos es realizar un identity, es decir, vamos a hacer la operación de identidad, donde pondríamos la capa de cultivos e intersectaríamos el buffer de carreteras. En este caso podríamos ver que este tipo de cultivo que tenemos aquí se cortaría y tendríamos un polígono aquí, otro polígono aquí y otro polígono aquí. Es decir, esta operación intersecta
y aparece la clave primaria tantas veces como aparece en el polígono. Esto quiere decir que en nuestros polígonos tenemos que tener seguridad de que tienen clave única para poder después saber cuántas veces han sido cortados por nuestras operaciones de análisis. La siguiente operación que vamos a hacer es hacer una frecuencia, es decir, vamos a ver cuántas veces nuestra clave aparece en la base de datos. Entonces, estas serían las claves y nos diría, pues el 11 aparece una vez, 12 aparece 3 veces, ¿vale? Esto es lo que nos daría una tabla de frecuencias. Seguidamente, realizaríamos una intersección. Cogeríamos la tabla de la capa de cultivos con el buffer de carreteras y intersectaríamos. Nuestro objetivo sería obtener un único registro por cada polígono. Lo que ocurre es que muchas veces esto no es seguro, porque en este caso, si recordáis la transparencia donde aparece el dibujo anterior, vemos que aquí tenemos este cultivo que es único y sin embargo cuando vamos a nuestra transparencia de la intersección, aquí aparece este y este, aparecen dos cultivos, luego no nos está dando un único registro. Por lo tanto, nos haría falta hacer también una frecuencia. Después de la intersección, realizaríamos una frecuencia para obtener un único registro por cada polígono. Cuando ya tuviéramos en cuenta las dos frecuencias, la primera, la de la identidad, la utilizaríamos para saber las veces que ha sido partida y la de la intersección para obtener las claves únicas. Cuando tuviéramos las dos, realizaríamos una unión de estas dos tablas y esa sería la tabla que añadiríamos a la tabla de cultivos. Estos mismos pasos se realizarían con el buffer de puntos. Empezaríamos a hacer una identidad, haríamos una frecuencia, realizaríamos una intersección, volveríamos a hacer la frecuencia, borraríamos el campo frecuencia de la tabla de cultivos y luego juntaríamos los dos ítems. En este caso realizaríamos un paso más, que sería renombrar el campo, porque en los dos sitios se llamaría frecuencia. Entonces, como en una base de datos no podemos tener dos campos con el mismo nombre, a esta le llamaríamos frec2. Luego juntaríamos nuestra última tabla con cultivos y ya tendríamos toda la información necesaria. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para calcular el precio final? Pues añadiríamos dos campos a la base de datos, una al valor y otra al precio, y realizaríamos las siguientes operaciones. Preguntaríamos, ¿el suelo está totalmente influenciado por la carretera y parcialmente por los puntos? Eso sería si la frecuencia en la primera parte ha sido igual a 1 y la frecuencia en las segundas operaciones de análisis es mayor que 1. Entonces añadiríamos el valor 2000. Y así, si por ejemplo tuviéramos que la frecuencia es parcial en carreteras y puntos, tendríamos que poner que la frecuencia es mayor que 1 y la frecuencia de 2 es mayor que 1. Cuando ya tuviéramos claros estos valores, lo que haríamos sería calcular el precio y a la indemnización obtenida anteriormente sumarle dicho valor. Con esto doy por terminado este objeto de aprendizaje y muchas gracias por vuestra atención.